Bien, continúas. Lo que vamos a ver ahora son las funciones que tenemos predeterminadas dentro de PHP. Entonces tenemos funciones distintas, ya las ya conocidas que son para, por ejemplo, contar caracteres, sacar espacios, transformar mayúscula en minúscula, esas cosas que son básicas, ¿verdad? Eh, También tenemos funciones aritméticas, funciones con números matemáticos, y eso es lo que vamos a estar repasando un poco. Entonces, para eso voy a crear un nuevo archivo. Le voy a dar un clic derecho aquí, New File, y este va a ser el archivo 1.php y va a ser mis funciones. Bien, entonces yo puedo no introducir ese código HTML aquí y de todas formas el navegador va a interpretar mi código. Entonces, aquí a lo que me refiero, yo puedo poner directamente aquí un H1 ya, ¿sí? Y ahí le voy a llamar, por ejemplo, funciones, que es lo que vamos a ver ahora, funciones con cadena. Y esto le damos a guardar, ingresamos hasta ese archivo y ahí ya tenemos entonces las funciones con cadenas sin la necesidad de hacer la estructura en HTML. O sea, toda esa estructura, el doctype, el poner el body, etcétera, ¿sí? Entonces ya podemos hacerlo, vamos a hacerlo ya directamente. La otra forma sería la forma ideal porque debería de tener una estructura HTML para luego escribir ahí el código PHP, pero vemos que también podemos hacerlo de esta forma y vamos a hacerlo más resumido para que no sea tan extenso también el video. Y aquí, nuevamente, si quiero introducir código PHP, esto ya vamos a hacerlo siempre. Ahí vamos a introducir nuestros códigos en PHP. Bien, una de las funciones con cadenas es el starlen. Vamos a ver qué hace el starlen. Starlen. Esto me debería de devolver la cantidad de cadenas que contiene mi string de datos. Por ejemplo, hola mundo desde PHP. Guardamos esto y ahí está. Nos devuelve 20. 20 sería la cantidad de valores que contiene, incluyendo también los espacios, porque los espacios también son tomados como valores de cadena. Entonces, ese sería el resultado. Entonces, con esto lo que obtenemos es la cantidad de, vamos a decirle, valores que contiene una cadena. Bien, ese sería el starlen. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño eco aquí y voy a utilizar un HR para ir dividiendo todos los ejercicios. Entonces hacemos un HR, guardamos. Una aclaración que quiero hacer que creo que no la hice. Cada vez que nosotros vamos a utilizar PHP, sí o sí tiene que estar funcionando nuestro WAM o nuestro LAMP server, nuestro servidor web. Porque como ya habíamos visto, es el que se encarga de interpretar estos códigos y devolverlos en la pantalla. Entonces, esa es una condición de la cual no se puede escapar. Sí o sí se tiene que ejecutar. Y si no está funcionando, si hay algún error, quiere decir que no está activo o quiere decir que el Apache tiene algún problema, ¿verdad? Entonces, eso también para tener bien en cuenta. Bien, otra de las cosas que podemos hacer, voy a crear aquí una variable, le voy a llamar cadena y le voy a poner otra vez hola mundo, pero voy a dejar espacios. Voy a dejar espacios por adelante, voy a dejar espacios por atrás. Estoy dejando dos espacios por delante, dos espacios por atrás, ¿sí? Entonces, hay una variable que me permite sacar esos espacios, o una función, mejor dicho, que me permite sacar esos espacios, que se llama trim. Es una opción muy utilizada para los campos nombre y apellido, por ejemplo, donde un usuario siempre ingresa su nombre y le da un espacio, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, para evitar tener un espacio guardado dentro de nuestra base de datos, entonces lo que hacemos es utilizamos el trim. Y esto lo que nos hace ya es, como le había comentado, nos quita los espacios que tenemos por adelante y por detrás de la cadena de texto. Entonces ahí le ponemos cadena, guardamos eso y imprimimos. Y ahí vemos el hola mundo, imprimió normal, pero si otra de las cosas que queremos ver también es el inspeccionador de elementos en
con PHP no me funciona, ¿sí? ¿Por qué no me funciona? Porque el inspeccionador de elementos solamente me sirve para CSS, HTML y JavaScript, ¿sí? Y algunas peticiones que son de tipo JSON, por ejemplo, que vamos a ver también un poco más adelante. Esos son las opciones que yo puedo visualizar, pero como es un lenguaje que es interpretado en otro sitio, no en el navegador, por ese motivo es que yo no puedo hacer un inspeccionador de elementos y mirar aquí el código PHP que yo estoy utilizando. ¿Sí? Por eso es que PHP también es un lenguaje de alguna forma, vamos a decirle seguro. ¿Por qué? Porque la persona que está utilizando mi sistema no va a tener la lógica de cómo estoy haciendo la programación. Sí puede ver lo que es la parte de diseño, sí puede ver si uso distintos tipos de letras, el fondo, todas esas cosas va a poder ver de diseño, pero no la lógica de cómo se está programando. ¿Y el por qué de esto? Porque yo aquí puedo obtener, por ejemplo, una conexión a mi base de datos y en esa conexión de mi base de datos, que es algo que un ejercicio que vamos a hacer más adelante, voy a tener, por ejemplo, el nombre de la base de datos, la contraseña de la base de datos y esos datos tienen que estar invisibles, no puede ser que eso se visualice. ¿Por qué? Porque yo hago un inspeccionador de elementos y puedo ingresar hasta, no sé, la conexión y ahí puedo ver esos valores. Entonces eso no tiene que ocurrir. Es por eso que la consola o el inspeccionador de elementos no puede leer el código PHP. Bien, ya vimos cómo sacar los espacios. Ahora, otra de las cosas que podemos hacer es un contador, por ejemplo, de palabras. ¿Sí? Entonces voy a crear otro HR aquí. Voy a dejar aquí los comentarios. Que sería sacar espacios de cadenas de texto. Bien, tengo un HR ahí y ahora lo que voy a hacer es un contador de palabras. ¿Cómo hago un contador de palabras? Utilizo la función str-word count, que sería un contador de palabras. Así que sería prácticamente, a diferencia que el anterior que utilizamos el starlen, él me cuenta cada valor, ¿sí? El contador de palabras me va a contar palabras. Entonces vamos a ver aquí. Hola mundo desde PHP. Me tendría que salir. Yo utilizo el mismo string que estoy utilizando ahí, pero vamos a tener otro resultado, que sería 4. Entonces este 4 me está diciendo que la cantidad de palabras que tengo ahí. Entonces esto es un contador de palabras. Bien, otra de las funciones también que tenemos con PHP no muy utilizadas, pero vamos a ver también de todas formas. Crear aquí otro HR, que sería el invertir una palabra. Entonces, ¿esto cómo hacemos? Vamos a hacer un eco, por ejemplo, aquí, y hacemos un str rep, sería. El str rep, y le voy a pasar una cadena de texto. Creo que no tengo ninguna cadena de texto. Voy a crear aquí una cadena y le voy a pasar este hola mundo como está aquí. Y aquí le paso entonces mi variable cadena. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a invertir el orden. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Y ahí está, PHP invierte absolutamente todo el orden. PHP se queda igual porque de las dos formas que invierta se va a quedar igual PHP, pero las demás palabras vemos cómo cambiaron totalmente su orden. Sí, esa es otra de las opciones que tenemos también. Después, lo que podemos hacer también es encontrar una palabra en una cierta posición. Entonces, para eso utilizo otro HR. Sirve para invertir palabras o valores, mejor dicho, no palabras, sino todos los valores invierte. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a imprimir algo y vamos a buscar el contenido en qué posición se encuentra. Entonces, vamos a utilizar el str pos, ¿sí? Que sería Stream Position, vendría a ser sus siglas. Y le vamos a poner acá, hola mundo desde PHP nuevamente.
ponemos aquí una coma y ahí le decimos qué palabra quiero buscar. Por ejemplo, mundo. Voy a guardar esto, imprimimos y ahí me aparece. Me dice en qué posición se encuentra. Sería entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En la posición 5 empieza esa palabra. Y eso es lo que me devuelve como resultado este string position. Bien, y por último, para ver más rápidamente, para pasar ya a otro tema, ver otras funciones, lo que podemos hacer también es reemplazar una palabra por otra. ¿Sí? Entonces voy a utilizar este mismo string que está aquí, hacer este echo, pero voy a cambiar la función. La función es str otra vez. Str siempre viene de string. String replace. Así como estamos viendo estas funciones que son propias de PHP. PHP tiene hasta la actualidad más de 10.000 funciones, con cadenas, con números, funciones específicas para traer fechas, para traer hora, para cualquier tipo de cosa que se nos pueda ocurrir dentro de un sistema. PHP tiene una función para eso. ¿Y dónde los encontramos? Encontramos eso dentro de los manuales de PHP. ¿Y dónde están los manuales de PHP? Es muy sencillo. Abrimos nuestro navegador, escribimos PHP documentation o documentación PHP y ya nos va a llevar hasta la página oficial de PHP en donde hay un montón sin fin de funciones. Yo lo que estoy viendo ahora son nada más las más comunes y es como una forma de introducirle a los estudiantes a que puedan ir a buscar eso, ¿verdad? Para las diferentes situaciones o necesidades que se presenten. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a reemplazar este hola mundo, por ejemplo, que en vez de que sea mundo, bien, voy a cambiar esto un ratito. Ahí dejo mi cadena y ahora voy a poner la palabra que yo quiero reemplazar. Por ejemplo, va a ser mundo. ¿Sí? Voy a poner una coma y aquí le voy a decir por qué palabra yo quiero reemplazar. Le voy a poner planeta, por ejemplo. Voy a poner una coma y aquí voy a poner el string normal, que es hola mundo. Entonces lo que él va a hacer, va a tomar esta palabra y la va a reemplazar por esta otra, con esta start replace. Entonces vamos a hacer un F5 y ahí vemos el resultado. Me dice hola planeta y no hola mundo como yo establecí mi string. Bien. Abrí mi navegador y introducí documentación PHP. Como le estuve comentando, PHP tiene más de 10.000 funciones. Esta sería la página principal, que es una de las páginas que en la vida laboral más vamos a consultar. ¿Sí? Acá tenemos php.net y acá tenemos doc, que sería prácticamente lo mismo los dos. Ingresamos ahí y vemos la documentación que hay un montón de funciones. Entramos a la parte de funciones y tenemos funciones definidas por el usuario, argumento de funciones, devolver los valores, funciones variables, funciones anónimas. Y cada una de estas hay otra vez un montón de funciones. Entonces, les invito a que consulten esta documentación. Está totalmente en español. Si no está en español, hablen con el Google Chrome. Ya sabemos, le dan traducir al español y automáticamente él nos va traduciendo. Entonces, tenemos un sinfín de documentación y la mayor cantidad de documentación se encuentra en inglés en realidad. Esta es una página ya de PHP, pero traducida, por así decirlo. Entonces, entramos acá en Documentation, que sería la oficial en donde está todo. Y eh, hay un montón de cosas para ver aquí, ¿sí? Todo lo que podemos imaginarnos que hay en PHP, entonces tenemos aquí. La última versión de PHP es la 7, entonces aquí hay documentación para todas las versiones y hay versiones anteriores también. Bien, entonces esta era una pequeña acotación que quería hacer. Vamos a volver a hacer nuestros ejercicios. Y ahora continuamos con algunas más funciones, pero esta vez ya vamos a ver funciones matemáticas, por ejemplo. Entonces voy a hacer aquí un HR y vamos a ver uno clásico que es el pi. ¿Sí? Entonces escribiendo pi, abrimos, cerramos el símbolo de la función. Siempre esto va a ser el símbolo de la función. Esto me está indicando que el tipo de dato o lo que yo quiero ejecutar ahora es una función, ¿sí? Entonces,
esto que está aquí nos va a devuelve el número pi. Y el número pi ya sabemos lo que es. El número pi es el 3,14. Y si no saben lo que es pi, es interesante que lo investiguen. El pi es el valor que tiene cualquier círculo. Cualquier círculo que existe en el mundo, vamos a suponer, yo voy a tomar este círculo pequeño que está aquí. Si nosotros agarramos, ponemos 3,14, 3,14 y 3,14, se va a cerrar ese círculo. Tenga el tamaño que tenga el círculo, siempre ese va a ser una constante. Esa es una constante universal de cualquier figura geométrica que es de tipo circular. Si es un círculo, ahora si es una esfera, o sea, si es algo ovalado ya, como por ejemplo un planeta, ya no es un círculo total. Entonces el pi ya no va a ser 3,14, pero cualquier círculo exacto siempre tiene esas medidas. Si nosotros agarramos un metro y agarramos un vaso que de forma circular y medimos, vamos a ver que va a tener 3,14 partes que son exactamente iguales, y esas 3,14 partes iguales, unidas las tres, forman el diámetro de ese círculo, ¿verdad? Entonces eso es pi, básicamente, para hacer una pequeña acotación nada más. Entonces imprimimos esto y me tiene que retornar ahí está, 3,14 y un sinfín de números decimales. Bien, ahí ya vimos lo que es el pi. También tenemos funciones de min y max, lo que me devuelve son valores mínimos y máximos dentro de una cadena de valores numéricos siempre, ¿sí? Entonces, echo, voy a hacer aquí, voy a abrir una función. La función que voy a utilizar va a ser min en este caso. Entonces, abro la función min, abro nuevamente los paréntesis y ahí voy a ir introduciendo valores al azar, separados entre comas. 150, 30, 85. Voy a poner -10, -100. Guardamos esto. Y ahí este min lo que tiene que hacer es traerme el menor valor, ¿sí? Y el menor valor no es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque después del cero hay valores negativos. Entonces él me trae el valor negativo, el último valor negativo. Si le pongo un valor negativo un poco más grande, como el 101, por ejemplo, al lado, o 102 le voy a poner, entonces él me va a traer ese valor. Aquí me faltó mi HR para que me haga la distinción. Y este entonces trae el valor mínimo de una cadena de números. Bien, así como el min, también tenemos el max. Entonces voy a copiar directamente ya esto, imprimir ahí abajo. Y le voy a cambiar solamente aquí la función que va a ser max. Esto lo que va a hacer es me va a traer el mayor valor. El valor mayor de una cadena de números. Entonces voy a guardar esto y voy a traer ahí. Y ahí vemos que me trae el 150, que es efectivamente el valor mayor que tengo entre todos esos números que están ahí. Bien, esta sería otra de las opciones que tenemos con los números. Voy a crear otro HR aquí abajo. Y ahora lo que vamos a ver son los, las variables, o mejor dicho, ¿sí? Variables que son de tipo constantes. Entonces le voy a llamar aquí a un H1 para hacer una distinción de los demás que eran funciones. Entonces hasta ahí llegamos con las funciones y ahora lo que vamos a ver es, vamos a decirle variables constantes. Bien, estas variables constantes, por ejemplo, yo puedo hacer un define aquí. Con eso yo defino una variable de tipo constante. Me faltó aquí el punto y coma. Define y ahí abro y cierro paréntesis. Y adentro de ese paréntesis yo voy a establecer mi valor constante, ¿sí? Entonces tengo que darle un nombre primero a ese valor constantes. Le voy a dar aquí nombre de constante, coma, y ahí voy a poner bienvenidos al curso de PHP, por ejemplo.
Entonces, ese sería mi constante. Si yo quiero imprimir este, este valor constante, lo que tengo que hacer es un eco y tengo que imprimir este nombre que está aquí. Esa es mi constante. Entonces, imprimimos y ahí me dice bienvenido al curso de PHP, que vendría a ser la constante. Entonces, la constante se define de la siguiente forma. Primero, el nombre de la constante, el nombre que va a tener la variable de tipo constante, y luego el valor constante. ¿Sí? Entonces, esto es una variable, se define primero el nombre y luego el valor. Se imprime de esta forma. Bien, ahí tenemos eso. Luego también, así como vimos aquí, tenemos, esto es un string de valores constantes. También podemos tener un array de valores constantes. Vamos a ver eso también. Voy a hacer un HR aquí. Y para eso voy a utilizar nuevamente el define. Y ahí voy a ingresar el nombre primeramente de mi array, ¿sí? Le voy a llamar autos, por ejemplo. Autos, le voy a poner una coma y ahí voy a meter mis valores de string. Mis valores de tipo string, ¿sí? Entonces, por ejemplo, autos, y voy a abrir aquí una llave, y esto le voy a llamar, por ejemplo, BMW, otro puede ser Toyota, luego podemos tener Nissan, etcétera, ¿verdad? Y Kia, por ejemplo, para finalizar. Entonces ahí lo que estoy haciendo es definir un array, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, definir array de tipo constante. Entonces estos valores no van a poder ser cambiados, a diferencia de un array normal que yo puedo agregar valor, puedo sacar valor, puedo renombrar valor, etcétera. Entonces, ¿cómo imprimimos esto? Imprimimos así parecido al anterior. Hacemos un eco, le llamamos al nombre de esa constante de tipo array y le tenemos que decir qué posición es la que yo quiero imprimir. Voy a imprimir entonces el Kia. Entonces tiene que ser 0, 1, 2 y la posición 3. Entonces tráeme el valor que está en la posición 3 y efectivamente me trae ahí el Kia. Bien, esto sería entonces las variables constantes. Muy bien. A continuación vamos a ver ya lo que son las condicionales dentro de PHP. Entonces para eso voy a crear un nuevo archivo. Le voy a llamar 2.php y le voy a decir que son las condicionales. Entonces aquí voy a crear mi estructura. Voy a poner un h1 primero para hacer un título. Le voy a llamar condicionales en PHP. Y ahí abajo puedo crear, por ejemplo, h2 y hacer otro, otro ejemplo que podemos utilizar aquí sin problema, lo que es HTML. Esta condicional va a ser la condicional if. Es la que vamos a ver primero. Entonces la condicional if es bastante sencillo. Utilizamos su sintaxis. Voy a crear aquí ya mi apertura de PHP. También mi cierre. Y aquí voy a crear un pequeño comentario para hacer la sintaxis. Entonces la sintaxis de un if es bastante sencilla y parecida a cualquier lenguaje de programación. If acaba la condición y luego abrimos las llaves y aquí va el bloque de instrucciones. Esta sería su sintaxis básica y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Le voy a llamar, por ejemplo, voy a llamarle a la hora, por ejemplo, de esta forma. Hay una función, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya vamos a mezclar lo que son las variables que estuvimos viendo anteriormente normales, ¿sí? Que es de este tipo. Entonces estoy
poniendo acá una variable, le voy a llamar hora a la variable. Y lo que voy a hacer, voy a traer la hora con una función específica ya de PHP. Esa función para traer la hora en PHP sería la función date. Entonces yo le digo date y le digo el formato que quiero que me traiga. Por ejemplo, el formato que quiero que me traiga es hora, minuto, segundo, por ejemplo. Entonces escribo, ahora quiero que me traiga nada más que la hora. Eso vamos a ver también un poco más adelante, esas funciones de traer hora, pero vamos a ver ahora solamente la hora. Si yo quiero el minuto, le pongo dos puntos y le pongo una M. Si quiero segundo, le pongo una S. ¿Verdad? Pero ahora nos interesa la hora. Entonces, voy a hacer una condición. Si la hora, voy a poner abajo, si la hora es mayor a las 20, entonces un mensaje que me diga que tengas buen día. ¿Sí? O sea, si la hora es menor a las 8, a las 20 horas, que tengas un buen día. Las 8 ya es muy tarde, vamos a poner, no sé, las 17, las 19 vamos a poner. Entonces, si es menor que las 9, que las 7, que diga que tengas buen día. Guardamos esto, vamos a ejecutar. Claro, me tengo que ir hasta mi ejercicio ya. Otra vez se fue en otro lado. Siempre es importante darle clic derecho y ahí le damos New File. Yo escribo arriba, por eso es que yo le doy aquí New File. Por eso que me crea afuera. Siempre tengo este inconveniente. Entonces ya para la próxima hago de esa forma. Bien, voy a guardar esto. Aparece el 2 y me aparece un pequeño error. Voy a visualizar que es mi error. Bien, aquí consulté la documentación de PHP y me dice que tiene que ser necesariamente de esta forma, tenemos que traer la hora, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante tener siempre la documentación a mano ahí para ir viendo si tenemos algún error. Ahora vamos a volver hasta nuestro ejercicio. Voy a pegar ahí lo que había copiado, que sería esto. Voy a cortar, voy a pegar aquí y vamos a probar de esa forma. Entonces, le damos un F5 y ahora vamos a ponerle que sea mayor. Otra vez. Bien, aquí yo me equivoqué, tiene que ser date. Sí, yo le puse data, que es date. Entonces ahí vamos a ver si funciona. No me aparece nada, pero si le cambio aquí la condición, ahí sí que tengas buen día. Bien, entonces podemos sacarle ya también esto ahora para probar. De todas formas funciona. Así me parecía extraño ahora, pero mi equivocación fue que yo escribí data en vez de date. Sí. Entonces escribimos ahí hora, date, le decimos la hora y le ponemos la condición. Bien, esa sería entonces nuestra forma tradicional de utilizar nuestro if. Y ahora otra de las formas que tenemos es el if y else. Aquí nomás ya voy a poner la sintaxis, que sería else. Abrimos y cerramos y ahí el bloque de instrucciones. Entonces de esta forma utilizaríamos el if else. Entonces para esto voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a copiar así tal cual como está esto. Voy a crear aquí un HR. Inclusive podemos salir de este bloque y acá ponemos un HR y antes de ese HR podemos poner esto que está aquí, condicional if else. En vez del HR, entonces vamos a poner ya directamente este bloque de instrucciones. Para que me reconozca ese bloque de instrucciones, ya sabemos, tenemos que abrir el PHP, cerramos ahí y ahí adentro introducimos nuestro código. Entonces, si la hora es menor a 19, que tengas un buen día. Si no, aquí nomás ya vamos a ponerle else. Si no, le vamos a poner que tengas buenas noches. Que tengas buenas noches. Guardamos esto y ahí tenemos que tengas un buen día. Le vamos a cambiar esta condición aquí.
Vamos a guardar de nuevo y que tengas buenas noches. ¿Por qué? Porque le cambié la condición. Entonces la condición es, la hora es menor a esta hora actualmente. La hora que se toma es la hora del servidor siempre. No, nunca se toma de la hora del cliente. La hora del cliente yo le llamo al navegador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo este proyecto puedo tener en una red. Puedo tener mi servidor en un lugar, ¿sí? En una computadora. Y creo una red con mi computadora portátil y mi PC de escritorio. Por ejemplo, una red LAN dentro de mi casa conectados los dos por Wi-Fi, ¿sí? Si yo quiero, puedo ingresar hasta este proyecto que está aquí, ¿sí? Hasta este archivo mediante mi navegador. Siempre tengo que tener activo mi One Server y el One Server, esto algo que ya les voy a ir adelantando, es algo que van a investigar el cómo hacer que el One Server sea público. Porque ahora mismo este One Server solamente me permite ingresar a mi servidor mediante mi navegador que está en mi propio equipo. La idea de un sistema que sea multiusuario es que se pueda ingresar desde cualquier cliente. Entonces, ¿cómo ingresamos mediante cualquier cliente? Es haciendo una configuración en el WAN para que él acepte conexiones externas. Entonces, el ejercicio que me gustaría que se practique es, en un lugar tenemos nuestro servidor y en otro lugar tenemos el cliente que podría ser una computadora portátil y con ese ingresamos nosotros al, a nuestro, a nuestro sistema y desde ahí vamos manipulando, vamos haciendo los ejercicios. Bien, a continuación vamos a ver el último entre las condiciones de if, que sería el else if, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo anterior, el else if vendría a ser else if, adentro va la condición y luego abrimos nuevamente unas llaves y ahí va el bloque de instrucciones como los anteriores, ¿sí? Entonces, este va a ser el último que vemos y vamos a ver, por ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejercicio siempre, pero lo que voy a cambiar ahora va a ser, voy a copiar esto anterior, así tal cual como está, voy a pegar abajo, condición, ahí le voy a poner else if. ¿Sí? Bien, a diferencia de JavaScript como vimos anteriormente, el if es junto, es unido. Se escribe todo else if de una vez. En JavaScript teníamos esto que estaba separado. Entonces, esa es la diferencia que vemos ahora. Entonces aquí voy a crear el else if en esta parte de aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra condición. Si voy a cambiarle, le voy a poner 10, por ejemplo. Si la hora es mayor a 10 horas, entonces que tengas un buen día. Eh, si no, ahí voy a utilizar el else if. Abro ahí el bloque de instrucciones y abro y cierro otra vez las llaves. Entonces aquí tiene que ir otra instrucción. A diferencia, como vemos aquí tenemos if, solamente tenemos una condición y si esta condición no se cumple tenemos el else. La diferencia entre el else if es que yo tengo en un if una condición y en mi else if tengo que introducir nuevamente otra condición. Entonces esa sería la diferencia. Entonces aquí vamos a poner que hora sea, por ejemplo, mayor a 20, por ejemplo. Entonces voy a imprimir nuevamente ahí algo como ejemplo. Que tengas, no sé, buena tarde. Y si no, que sea que tengas buenas noches. ¿Sí? Entonces vamos a guardar esto y vamos a imprimir que tengas buenas noches. Me parece el... ¿Por qué? Porque no se cumple ninguna de estas dos que están aquí. Entonces automáticamente me imprime esto. ¿Sí? Entonces si cambiamos esto, ahí sí se cumplió esta condición. La hora es menor a las 20, entonces que tengas buena tarde, me parece como un mensaje. Bien, entonces de esta forma implementamos nuestras estructuras de condición if. Por último, que es algo parecido a lo que es el if, else if, ¿sí?
vamos a ver lo que es la estructura switch ya rápidamente. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí un título, H1, cerramos el H1 y esta va a ser la estructura switch, que es también algo bastante común que siempre vemos en cualquier lenguaje de programación. Y el switch funciona de la siguiente forma. Voy a crear una variable aquí que le voy a llamar color. Y ese color le voy a decir que va a ser, por ejemplo, rojo. Y abajo voy a crear mi estructura switch. Entonces switch, abrimos paréntesis, ahí hacemos la condición que va a ser el color, ¿sí? Esa es la que vamos a someter a condiciones. Entonces le pasamos ahí la variable y ahí hacemos el case. Entonces case igual, no, case rojo, por ejemplo, directamente ya escribimos eso. Si el caso de la variable es ser rojo, entonces utilizamos el dos puntos e imprimimos algo. Echo mi color favorito es rojo. Cerramos eso con punto y coma. Y abajo vamos a tener el otro caso, que sería case, si es por ejemplo azul. Si el case es azul, entonces vamos a tener otro echo. Poner mi color favorito es azul. Voy a hacer un echo más. Voy a hacer un case más, perdón. Por ejemplo, verde. Dos puntos y abajo hacemos el echo. Y esto va a ser verde. Bien. Una vez que culminé yo a hacer mis case, ahí es donde utilizamos el break, que sería ya la estructura de irrupción. Ahí se corta entonces el ciclo, por así decirlo. Y también tenemos una opción por defecto que es el default. Si hacemos un default, ahí echo mi color favorito no está entre esas opciones, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la prueba. Bien, aquí vamos a imprimir un pequeño HR para hacer una distinción entre los demás. Hacemos HR y mi color favorito es rojo, mi color favorito es azul. Sí, él eh, me va imprimiendo todo, ¿verdad? Entonces, a ver, color. Bien, ahí vemos que me imprimió todo. Debería imprimir solamente rojo, ¿verdad? Porque esa es la variable. Y vamos a ver cuál sería el inconveniente. Claro, a diferencia de los demás, yo tengo que, en cada caso, yo ya tengo que hacer un break. ¿Sí? Cada caso tengo que hacer una ruptura para que no haga justamente este error que yo tuve aquí. Entonces, vamos a actualizar. Y ahí sí, efectivamente, el color favorito es rojo. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la variable. Si yo le cambio a azul, esto debería de cambiar también a azul. Y así sucesivamente. Entonces, y si yo no le agrego ningún valor, por ejemplo, entonces no va a cumplirse ninguna de estas condiciones. Entonces tiene que imprimir el valor que es por defecto. Entonces F5 y mi color favorito no está entre esas opciones. Efectivamente ahí ya está funcionando. Entonces a diferencia del lenguaje de programación JavaScript que vimos anteriormente, él permitía estas opciones de realizar los case uno debajo de otro, pero en PHP vemos que tenemos que hacer un break ya debajo de cada caso para que se detenga el proceso de búsqueda de ese valor que yo estoy comparando. Bien, hasta aquí entonces nuestras condicionales en PHP.